Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia sobre datos claves y útiles para la gestión de mantenimiento, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, con el apoyo del ingeniero Juan Carlos Orrego, presidente de nuestra seccional Antioquia, quien nos acompaña el día de hoy y nos brindará una breve presentación de su perfil profesional y nos guiará durante esta charla. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios para al final de la conferencia exponerlas al ingeniero Juan Carlos. Antes de dar paso a la charla, quiero invitarlos a disfrutar de uno de los beneficios que tienen al ser afiliados de ASIEM y es nuestra nueva plataforma de búsqueda de empleo SIL, en donde diferentes empresas del sector de la ingeniería publican ofertas exclusivas para nuestros ingenieros a través de esta plataforma. Para mayor información la pueden consultar en nuestro portal web www.asiem.org en la sección Servicios al Ingeniero, botón Centro de Información Laboral. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el link de esta conferencia que dejo en el chat con sus amigos y conocidos que deseen participar. Bueno, sin más preámbulo, adelante, ingeniero Juan Carlos, y bienvenido. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a todos ustedes por participar en esta charla del día de hoy, en la cual, como lo dice Valentina, vamos a conversar acerca de los datos que nos sirven a los que trabajamos en el área de mantenimiento para la toma de decisiones. Mi nombre es Juan Carlos Orrego Barrera, ingeniero mecánico, eh, hombre de mantenimiento hace más de 30 años y digamos que un convencido de que la información y los datos son los que nos sirven a nosotros los ingenieros para realizar el trabajo de una forma en la cual las decisiones sean soportadas, más que aquellas apreciaciones que podemos ir teniendo en nuestro día a día por la experiencia. Hablando de esa experiencia, pues me desempeño como consultor en el área de mantenimiento y lo que es hoy la gestión de activos, más soportada desde el mantenimiento que desde otro concepto. En ese orden de ideas, pues acompaño a la Universidad de Antioquia en distintas cátedras, en la cátedra de gestión de mantenimiento y mantenimiento centrado en confiabilidad, y coordino una especialización en gestión de activos en la misma universidad. Lo decía Valentina, ahora tengo la oportunidad de hacer la presidencia de nuestra Asociación Colombiana de Ingenieros en la seccional Antioquia, donde espero a todos los ingenieros antioqueños para que nos ayuden a seguir fortaleciendo y a seguir trabajando para esta importante agremiación, en la cual pues trabajamos por todos ustedes, por todos los ingenieros que pertenecen a ella, con el afán de que cada vez estemos mejor y que cada vez apoyemos decididamente las labores de nuestro país que nos lleven a amplios beneficios. Sin más, vamos a conversar entonces acerca de esos datos. Muchos datos no son buenos datos. Escuchamos constantemente esas frases de cajón, no soy muy amigo de ellas, pero si nosotros trabajamos con datos basura, lo que tenemos es respuestas o soluciones basura que pueden ser maquilladas de alguna forma. Por consiguiente, pues nuestra intención en la charla del día de hoy es esa, empezar a, o seguir más que empezar, seguir cuestionándonos un poco acerca de cómo la ingeniería de mantenimiento toma decisiones, cómo la ingeniería de mantenimiento se debe apoyar en información veraz para tomar decisiones. En ese, digamos que en ese caso,
como en muchos otros que hemos conversado a través de este medio, pues nos rige uno de los valores, de los principios que seguimos en la asociación y tiene que ver con la precisión. Nosotros, y siempre igual lo sostengo, nuestro lenguaje es los números, los cuales pues tratamos de explicar a través de nuestro hablar, de nuestro escribir, pero todo se basa en ello. Para un ingeniero, nosotros los ingenieros, trabajar sin datos, sin trabajar sin números, nos llevan a ser imprecisos. Yo creo que deberíamos de hacer, yo supongo que deberíamos de hacer, por mi experiencia y conocimiento, nosotros debemos hacer. Pero todo eso tiene que tener un soporte técnico y en nuestro caso un soporte técnico dado por los datos y las matemáticas, que pueden ser muy complejas, muy sencillas, y en mantenimiento pues tenemos de las dos situaciones en las cuales las matemáticas pueden ser complejas y donde las matemáticas pueden ser muy simples, pero en todo esto lo que necesitamos es datos, lo que necesitamos es analizar esos datos para la toma de decisiones que beneficien a nuestras organizaciones y beneficien a nuestra sociedad. Y partimos del hecho de conocer, de necesitar conocer cuáles son los datos que de lo que necesita cada quien, cada uno de nosotros, cada una de las personas que se interrelacionan con el área de mantenimiento tienen unas necesidades o unos deseos y hay que recopilarlos, hay que recogerlos. En todo nuestro quehacer en mantenimiento hay una herramienta que utilizamos o que debemos de utilizar para eso y tiene que ver con encontrar esos acuerdos con todas las áreas, saber qué necesita cada quien y yo qué necesito de cada quien. A eso irle poniendo unas cifras, es decir, si nosotros hablamos de que vamos a preguntarle a los dueños o a los accionistas de una organización qué es lo que ellos desean, qué es lo que ellos necesitan, empezaremos a encontrar de que la organización requiere generar beneficios, requiere generar una rentabilidad. Y nos dirán claramente de que las utilidades que esperan del negocio es de un determinado por ciento del dinero que vienen invirtiendo. Ese dato a nosotros los de mantenimiento nos tiene que importar bastante, porque nuestro quehacer, y nos lo plantea la gestión de activos, tiene que ir enfocada a la generación de beneficio, a la generación de valor a través de las acciones de mantenimiento. Por consiguiente, ese dato será fundamental. Los accionistas igualmente nos solicitan de que en nuestro hacer en mantenimiento los activos sean conservados durante una cantidad de tiempo importante para ellos no tener que volver a desembolsar unos dineros rápidamente para reponer los equipos. Entonces nos irán diciendo, nos irán dando unos tips que a nosotros nos dirán qué tanto tenemos que esforzarnos para complacerlos a ellos. Ahora, corresponde que los dueños o los accionistas nos escuchen a nosotros y nosotros les diremos a ellos que para poder alcanzar esos objetivos que ellos están planteando, yo requiero unos recursos. Necesito gente, necesito dinero, necesito unas características de equipos, necesito una serie de cosas que ellos nos las deben entregar a nosotros. Entonces, hacemos un acuerdo en cuanto a lo que ellos quieren y lo que nosotros queremos. Me fui, digamos, por los que siempre vemos más lejos, a quienes no les preguntamos con frecuencia qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. A veces las áreas de mantenimiento tomamos esta información
de los planes estratégicos, de las megas de la compañía, pero digamos que en la medida de las posibilidades debemos de tocarle las puertas y tener esa conversación clara con ellos. Lo mismo hacemos con el resto de lo que llamamos las partes interesadas de mantenimiento y empezamos a preguntarle a producción, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué necesita? ¿Hasta dónde necesita que nosotros le ayudemos en su proceso productivo? Y ellos generarán sus demandas, generarán sus necesidades, generarán sus deseos y nuevamente serán esos datos que para nosotros serán importantes tener en cuenta para trabajar con nuestro socio estratégico natural como es operaciones o como es producción. Y ahí podemos coger cualquiera de esos títulos que salen de esta gráfica y hacer lo mismo y decirles nuestras necesidades y que ellos nos digan sus necesidades, decirles nuestros deseos y ellos contarnos sus deseos, ponernos de acuerdo en las cifras, en ese caso de producción, cuánto quiere producir. Yo estoy encargado de unos equipos que le van a ayudar a usted a entregar un producto o un servicio. ¿Cuánto quiere? Y en ese orden de ideas yo también le digo, bueno, para que eso se dé, yo voy a necesitar que los operarios que utilizan los equipos realicen estas actividades menores sobre las máquinas, que me registren estos datos de producción, de presión, de amperaje, cualquier cantidad de cosas que nosotros necesitamos de las máquinas en el momento en el cual están esperando para hacer nuestros cálculos y luego tomar decisión. A los financieros ni hablar, vea, haceme un favor, necesito que vos le pagues a los proveedores según lo pactado. Tratemos de estructurar una serie de pagos que favorezcan a los proveedores de mantenimiento y los de finanzas nos dirán, hombre, sí, y usted necesita eso, yo necesito que me entregues el presupuesto que estamos desarrollando en la mayoría de empresas entre octubre, septiembre, octubre, noviembre, para entregarlo en diciembre. Entonces ellos nos dirán, necesito tu presupuesto el 31 de octubre de cada año y que me detalles la mano de obra, los repuestos que necesitas, etcétera, etcétera, y que adicionalmente cuando negociemos ese presupuesto vos me des un cumplimiento mes a mes de ese presupuesto de un tanto por ciento. Entonces, digamos que tomamos cada área, nos ponemos de acuerdo, le ponemos números, les solicitamos información, ellos nos solicitan información y serán parte de los datos que utilizaremos en todo nuestro proceso de mantenimiento, en toda nuestra gestión de mantenimiento para que a la organización le vaya bien. No los tocaré todos, miren que hay una serie de actores con los cuales recibimos información, entregamos información y todo eso será valioso para nosotros. Adicionalmente, nuestras metodologías de mantenimiento, principalmente el RCM es muy diciente cuando invita a quienes aplicamos esta metodología a realizar los planes de mantenimiento basados en el contexto operacional actual. Y cuando uno dice que yo voy a revisar el contexto operacional actual de mis equipos, de mis líneas, de mi planta y de mi empresa, pues esto nos invita a revisar muchos aspectos. ¿Qué? Los aspectos que tienen que ver con seguridad. ¿Qué datos me sirven a mí para verificar las condiciones de seguridad de las personas que tienen contacto con las máquinas? Yo necesito saber el índice de accidentalidad, qué tipos de accidentes se están presentando, cuál es el nivel de ausentismo que se está presentando debido a fallas de equipos, debido a fallas de máquinas, de activos que lleven a que las personas sufran esos incidentes.
¿Qué voy a hacer yo para reducir a través de mis acciones de mantenimiento esos índices de seguridad? Y cuando miro eso, pues digo, bueno, ¿y cómo esas personas me pueden afectar la seguridad de las máquinas? Entonces empiezo a recoger datos, a recoger información para cuidar esos factores, para cuidar las máquinas de esos factores. Y si ustedes ven la imagen que hace ya algunos años preparó el ingeniero Alejandro Pistarelli en su manual de mantenimiento industrial, son muchos los datos que podemos recoger. Fíjense uno solo que pasamos por alto muchas veces o que no lo pasamos por alto, pero sí le damos un tratamiento muy a la ligera, lo que tiene que ver con leyes y normas. Leyes y normas donde nosotros sabemos, esta ley hay que cumplirla. Sí, sabemos que esa ley hay que cumplirla, pero ¿cuál es el detalle de cada uno de los aspectos que cubre esa ley que nosotros tenemos que cuidar? Ah, tenemos que proteger en el medio ambiente. Decime, ¿cuál es el nivel de partículas por millón que yo debo de cuidar en mis planes de mantenimiento para que no salgan a través de las chimeneas de mis fábricas? ¿Cuáles son esos rangos de los cuales yo debo de proteger las máquinas? Un ejemplo cualquiera que tiene que ver con esas normas y leyes. Ahora, las normas y leyes, o más bien las normas al interior de la organización, cuáles debo de vigilar. Todos traen datos que yo necesito ir ligando para los temas de mantenimiento. Nuevamente, pues en la imagen ustedes ven que son múltiples aspectos que yo necesito datos, que necesito información y no lo voy a tocar uno a uno porque nos quedaríamos hablando del contexto operacional, uno de los elementos importantes dentro de la gestión de mantenimiento. Y cuando uno continúa mirando qué datos, qué información es importante para el área de mantenimiento, empezamos a pensar, listo, ese contexto lo voy a levantar para mi planta, lo voy a montar para mi negocio, esos acuerdos que voy a tener con las otras áreas de la organización tienen que ver con esa planta, con ese negocio que yo atiendo. Y me meto un poco en eso y digo, hombre, los equipos, los activos que tenemos al interior de esa planta, de esa fábrica, de esa línea, están ordenados de una forma particular. Y tenemos que tener el inventario de cada uno de los elementos mantenibles dentro de mi negocio, de cada uno de los elementos mantenibles en mis equipos. Y eso pues empieza a llevarnos ¿a qué? A que necesitamos los esquemas, los planos, los gráficos, las fotografías, y eso pues para efectos de mantenimiento lo vamos traduciendo igualmente en algo que conocemos como los diagramas de bloques funcionales para confiabilidad y para disponibilidad. Entonces, requerimos los esquemas gráficos, requerimos saber qué equipo le entrega a cuál y cuál es esa relación que hay entre el uno y el otro, para luego verificar esas condiciones de confiabilidad, disponibilidad y hasta mantenibilidad que requerimos nosotros para estructurar nuestra táctica y nuestra estrategia de mantenimiento. Es una cantidad de datos adicionales que ya hacen una explosión. Ya no es los acuerdos con todas las áreas de la compañía, ya no es el simple hecho de pensar en el contexto, que también es una información importante, sino que tengo 2000 activos a cargo de mantenimiento y tengo que saber absolutamente todo de ellos. Recordemos, hay algo que para nosotros es sumamente importante. Lo llamamos el árbol de equipos, lo llamamos, hacemos un ejercicio
de denominación de cada uno de nuestros activos y las partes de los activos a través de un ejercicio taxonómico. Y ese ejercicio nos dice, bueno, vamos a bajar a tener el detalle de cada uno de los elementos mantenibles. Siempre le recuerdo a la gente, nosotros no hacemos mantenimiento a las máquinas, nosotros hacemos mantenimiento a los componentes de máquina. Nuestro interés está en eso. Entonces, si tengo 3, 4 mil equipos dentro de mi inventario de mantenimiento, multiplique eso por 20, ¿cierto? Siendo muy poquito. Cada máquina la componen 20 partes y multipliquemos eso y yo necesito tener los datos de todos esos componentes que hay al interior de mi organización. Entonces, empezamos a pulir nuestra información y fíjense, un rodamiento, solo el rodamiento, me implica una serie de datos adicionales. Tamaño, diámetro y espesor, me dice el diámetro del eje, me dice la carga, me dice la velocidad a la cual puede girar o debe girar, me dice la temperatura, me dice el ruido que puede emitir o que emite en su momento, en el momento en el cual está en funcionamiento. Tengo la marca, tengo el proveedor, tengo el precio, tengo una cantidad de datos de cada uno de los elementos que nuevamente la información, los datos nos hacen una super explosión de tipo exponencial y que nosotros tenemos que empezar a definir hasta dónde es importante esa información tan amplia, hasta dónde yo puedo tomar decisiones acertadas o con mucha o con muy poca información. No es tener datos por tener datos, es empezar a estructurar todo esto. Entonces, tomamos lo que hemos venido conversando y decimos, los datos van teniendo un flujo, van teniendo una vida que nosotros conservamos en el área de mantenimiento. Y esos datos parten de ese reconocimiento del contexto operacional y nos metemos a la planta y empezamos en esa planta a recopilar todos estos datos. Estructuramos todo y lo metemos a unas bases de datos. En este caso, pues un colega y amigo que espero que esté por aquí, no he revisado los asistentes, me facilitó estas imágenes, me facilita estas imágenes de un producto bastante interesante para la utilización y para la recopilación de datos. Entonces nosotros cogemos toda esa información de la cual estábamos hablando y la metemos a un ERP o a un CMMS. Mucha gente piensa que la solución está en tener un buen ERP o un buen CMMS. Y el afán de muchos ingenieros de mantenimiento es tener su software. Pero fíjense hacia arriba, lo que veníamos conversando, toda la información que hay que preparar. Entonces, antes de lanzarnos a tener un ERP, un CMMS, pues nosotros tenemos que haber estructurado todo esto. Llamar a alguien, ven, necesito que me instales un software en mi compañía, 6,000 equipos, millones de datos que hay que cargar, y yo sin estar preparado, sin haber hecho mi árbol de equipos, sin haber definido los tags de cada una de las partes que están metidas en mi compañía, la cosa se va volviendo como gruesa y es ahí donde la gente empieza a cambiar de CMMS, a cambiar de ERP, ¿cierto? ¿Por qué? Porque adicionalmente no saben qué es lo que vamos a hacer con esta información. Nosotros, ¿qué necesitamos? Ese software que me ayude a organizar mis datos, pero adicionalmente a eso necesito tener herramientas para poder analizar, que es lo que hace este otro, pues en el ERP pusimos como ejemplo el SAP, en el manejo o en la recopilación de datos pusimos el Datum, una herramienta que nos permite eso, ir recopilar datos de nuestro día a día, tenerlos para uso posterior en nuestros análisis.
análisis que me deben llevar a tomar unas buenas decisiones. Y entonces, en solo esta imagen, uno se da cuenta de que ya la cantidad de información que puede tener una sola compañía es demasiado. Y hay que empezar a tomar decisiones en cuanto a esos datos. Súmele a todo esto de la imagen anterior, ¿sí? Recordemos que podíamos observar que se toma los datos de la máquina, de lo que se le va a hacer, de los planes de mantenimiento, de lo que se está ejecutando y de lo que no se está ejecutando. Nosotros en mantenimiento tenemos algo sumamente valioso y que conocemos como la orden de trabajo. Una orden de trabajo que dependiendo del tamaño de la compañía tiene un flujo corto, tiene un flujo muy largo, tiene muchos actores o tiene pocos actores. Pero esa orden de trabajo lo que me está haciendo es entregándome más datos. Yo le digo a alguien, hágame el favor, ejecute en este momento, día y hora, esta labor. Adicionalmente, te debes demorar esto, debes llevar a estos compañeros, debes llevar estas herramientas, te debes demorar tanto, etcétera, etcétera. Y esa orden de trabajo empieza a tener información de cada uno de esos recuadritos que tenemos ahí y hay que tenerla y hay que empezarla a recopilar porque con esa es que nosotros vamos ajustando nuestra táctica y nuestra estrategia cuando ya la hemos diseñado. Si es antes, pues deberemos de haber tenido presente el flujo de esa orden de trabajo para garantizar que en cada etapa las personas que son responsables de esos datos lo recojan con la calidad que necesitamos, con la oportunidad que necesitamos de esos datos. Ese proceso de la orden de trabajo como información, pues muchas veces se empieza a desarrollar o como veíamos con ese software Datum o como lo hacen a través de otras plataformas o lo hacemos a través de de elementos físicos y recogemos información. Pero fíjense de que nosotros en esa orden de trabajo tenemos que empezar a seleccionar muy bien qué datos se requieren para no tener una cosa gigantesca que al final esté llena de no aplicas. O de X que no me están diciendo nada, o de vistos buenos que no me están diciendo nada. Yo tengo que recoger una información nuevamente que me permita a mí analizar y tomar decisiones. Eso, pues esa orden de trabajo junto con los planes, junto con lo que hacemos en distintas metodologías, trae consigo para mí una información sumamente valiosa, unos datos sumamente valiosos que a veces no le prestamos la atención suficiente tampoco en las empresas. Y tiene que ver con los modos de falla. Que digamos que refuerzo mucho el hecho de notar muy bien los modos de falla cada que tengo oportunidad de conversar con profesionales, porque nos seguimos encontrando en muchas empresas que esos modos de falla siguen siendo mal descritos y al final no nos sirven absolutamente para nada, donde uno llega y se encuentra de que todavía le dicen a uno que el motor falló como modo de falla, o de que entró en falla como modo de falla, o que se deterioró o como modo de falla. Y ese tipo de cosas pues no me dice a mí absolutamente nada. ¿Qué decisión tengo que tomar yo cuando me dicen que un motor se dañó? Mandar al técnico, mecánico, eléctrico, para que vayan y vean qué es el daño, ¿cierto? Te habrá que nuevamente invitar a las personas que describen los modos de falla que sigan esas recomendaciones que nos hace la norma SAE J1011, SAE J1012
la del RCM, y que nos dice de que describamos los modos de falla como aparecen en pantalla, para que eso nos pueda servir a nosotros para tomar decisiones. ¿Cómo nos sirve a nosotros para tomar decisiones? Si empezamos a decir que el motor está desforzado, entonces ya lo que el técnico nos está diciendo es que no me está entregando los caballos que debía de entregar y que no me está moliendo producto. Entonces en ese momento él no sabe cuál es la potencia que debía de entregar y me dice que está desforzado. Ya entre operaciones y mantenimiento empezaremos a encontrar el por qué ese motor está desforzado. O el técnico me puede decir si el motor está caliente o está ruidoso o está lento. Y nosotros seguir como en función de encontrar las causas y que nos permitirán a nosotros ajustar o determinar los planes de mantenimiento. Pero todo eso de los modos de falla nos sirve a nosotros para ir definiendo qué es lo que hace el mantenimiento con todo esto. Nosotros lo que tenemos que hacer, en esencia, es evitar que los modos de falla se materialicen o cuando se materializan, tenerlo controlado. Si se materializa un modo de falla, nosotros tenemos que estar preparados para cuando se suceda esa situación. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de nuestra táctica, a través de nuestra estrategia de mantenimiento. Fíjense que todos estos datos nos van a permitir a nosotros eso, definir táctica o estrategia, de ajustar nuestra táctica y estrategia para el contexto operacional en el cual estamos trabajando para satisfacer las necesidades de las partes interesadas. De ahí tendríamos como otra serie de elementos que van siendo importantes y fíjense aquí, ¿cierto? Datos que nosotros necesitamos recopilar, que necesitamos tener claros para definir esa táctica y estrategia. Claro, el técnico me dice a mí, perdón, el operario me dice a mí, el motor está desforzado. Y entonces, si a mí me dice que está desforzado, yo tengo que saber cuál es la potencia que me debe entregar ese motor en el momento en que está trabajando bien. ¿Cuál es el rango tolerable para el operario para que no me vuelva a decir que está desforzado? Lo mismo con el motor, si está caliente o está frío. O sea, necesitamos saber la temperatura de funcionamiento bajo esa cantidad de carga que se le está pidiendo al motor. Entonces son datos que para mí también van a ser sumamente valiosos dentro de lo que tiene que ver con el mantenimiento. Y como digo, pues esto nos permitirá trazar tácticas o estrategias. Nosotros necesitamos de datos que vamos recopilando de, nuestra, de nuestro análisis predictivo. Es decir, nosotros, los de mantenimiento, buscamos dentro de toda nuestra estrategia, primero siempre tratar de defendernos todo lo que podamos de esa materialización de los modos de falla. ¿Y cómo lo logramos? A través del mantenimiento predictivo, cualquiera de sea su técnica. En este caso, pues en pantalla, también un amigo que no he visto si está por aquí, me compartió estos datos, ¿cierto? Los señores de clase mundial hacen esos análisis de lubricantes y cuando hacen los análisis de lubricantes hacen una serie de mediciones de cantidades de partículas, de si está emulsionado o no está emulsionado, si todavía tiene viscosidad o no tiene viscosidad, y empiezan a arrojar una serie de información que en este caso nos dice si el lubricante todavía es confiable, está alarmado o me genera peligro. Esa información nuevamente del mantenimiento predictivo para mí es importante. Saber cuántas partículas se están produciendo en mi aceite en un determinado periodo de tiempo me va a ayudar a mí a definir la vida útil del lubricante, y esto lo podemos hacer igualmente con las vibraciones,
con el ultrasonido, con cualquier técnica que nosotros utilicemos. Necesitamos que ese predictivo en realidad sea predictivo, que no simplemente nos estén diciendo de que ya hay que cambiar, de que ya hay que ajustar, de que ya hay que reparar. Esa información de los datos menudos, no del grueso, de que entregan los análisis predictivos, tienen que ser claros. Hoy, ni hablar de cuando ponemos sensores en cada uno de nuestros componentes, de cada uno de nuestros equipos. Y ahí, pues entonces, los datos se empiezan a multiplicar por cada segundo, porque yo tengo los datos de cómo está trabajando un elemento cada segundo, eso que hoy llamamos mantenimiento basado en condición, reconociendo la condición en este momento de mi equipo, de mi componente, yo predigo cómo se va a comportar en un determinado periodo de tiempo y empiezo a tomar decisiones. Como igualmente decía, pues nosotros necesitamos esa información de los correctivos, la tomamos de las órdenes de trabajo, la tomamos de las hojas de vida, la tomamos de la experiencia de los proveedores y con eso, pues nosotros empezamos o con los datos anteriores, sumados a todos los que hemos conversado, con los datos de nuestro día a día de correctivo, nosotros podemos empezar, por un lado, a calcular la confiabilidad actual con estos correctivos, con las funciones de distribución, con la estadística, empezamos a predecir cómo se van a comportar esos equipos con esa estadística que sacamos del predictivo, nos vamos y proyectamos todo lo que podamos y empezamos con eso a controlar un poco, a adelantarnos a esas situaciones, ese contexto operacional donde veíamos temas medioambientales. Medioambientales tiene que ver con la pluviometría, con la humedad relativa, con esas cosas que estamos en Medellín y fenómeno del niño y no hace y no llover, pero nosotros tenemos la posibilidad de que con esa información, con esos datos medioambientales, podamos decir, hombre, si la humedad en los meses de agosto, septiembre tienden a subir, pues entonces todo lo que tiene que ver con los equipos de electrónicos van a tener un sufrimiento si yo descuido lo que tiene que ver con el control de esa humedad relativa. Entonces, estos datos sumados a todos los que traemos me van generando a mí esos insumos para la toma de decisiones. Y hoy tenemos que, hoy no, desde siempre, tenemos que utilizar la estadística en mantenimiento. Y la estadística no puede ser, como decía al principio, yo creo, yo supongo, ¿sí? Con mi experiencia, eso sucede en esos periodos de tiempo, nosotros tenemos que calcular, nosotros tenemos que graficar, nosotros tenemos que reconocer la probabilidad de las situaciones, nosotros necesitamos reconocer cuáles son nuestras varianzas, nuestros coeficientes de variación para saber qué tanto nos podemos equivocar con los datos que tenemos, con las cifras que tenemos. Los gráficos para nosotros, los ingenieros y los ingenieros de mantenimiento nos ayudan mucho, porque con ellos pues se visualiza rápidamente cuáles son las condiciones de un elemento en determinado periodo de tiempo. Esa estadística que hoy ha saltado, hoy la llamamos analítica de datos, ¿cierto? Entonces, cogemos toda esa información de la que hemos conversado en estos minutos y empezamos a analizarla, ¿cierto? La estadística es análisis de toda esa información. Lo que hoy llamamos analítica de datos es la utilización de toda esa información para la toma de decisiones. Entonces, habrá que empezar a vincularnos con eso. Yo pues, respeto mucho todo ese proceso, pero digo, eso no es tan difícil.
Hoy, mucho menos con tanto software que tenemos, si nosotros entendemos la forma en la cual fue programado ese software, la forma en la cual trabaja ese software y nosotros tenemos datos confiables, pues podemos analizar y podemos realizar inferencias con los datos que estamos teniendo. Entonces nosotros requerimos empezar a tomar todo esto y analizar, pero siempre análisis, como le decía yo ayer a unos estudiantes, pues todo esto tiene que ser para tomar decisiones, para plantear soluciones a lo que se nos pueda estar presentando de una manera no acorde a lo que estamos esperando. Entonces, esta analítica de datos y todo esto, pues nos tendrán que ir llevando a lo que en mantenimiento como conocemos como nuestros análisis RAM, ¿cierto? RAM, tenemos dos siglas igualitas, una que tiene que ver con riesgos, pero esta que tiene que ver con confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Nosotros necesitamos una serie o todos estos datos que hemos venido recopilando para poder ajustar nuestro análisis RAM. Y con eso, pues lo primero que necesitamos es saber cuánto RAM, cuánta confiabilidad, cuánta disponibilidad y cuánta mantenibilidad necesitamos para cumplir todos esos objetivos y todas esas necesidades de las partes interesadas, ¿sí? Y cuánto les podemos entregar con lo que negociamos con financiera, con los dueños, con operaciones, con recursos humanos, con absolutamente todos. Nosotros tenemos que diseñar nuestro proceso, nuestro RAM. No podemos lanzarnos a solicitar, como muchos solicitan. Necesitamos la máxima confiabilidad, 99%, y quienes me han escuchado en varias ocasiones me han oído decir esto. Yo no busco el 99% de confiabilidad en todos mis componentes, sería una locura y sería altamente costoso. Lo mismo con la disponibilidad, no puedo pensar en disponibilidades del 99% y yo no voy a hablar de mantenibilidades del 99%. ¿Por qué? Porque tengo todo eso, esa recopilación de necesidades, de negocios que hice con toda la empresa. La invitación que hacemos es a juntar lo principal del negocio, cuánto beneficio traducido en ROA, retorno sobre los activos, podemos dar como organización. Cada una de las organizaciones tiene un ROA que puede alcanzar dependiendo del sector en el cual se encuentra, dependiendo de las condiciones con las cuales fue montada la empresa, nosotros podemos entregar un ROA. Más de eso, ¿sí? Difícilmente bajo condiciones normales. Ahora, sabiendo cuál es el ROA que como empresa podemos dar, entonces empezar a pensar en cuánto ROA queremos. Claro, ahí tendremos que pensar de que si yo puedo dar un nivel de rentabilidad, ese nivel de rentabilidad es el que quiero, ¿cierto? Pero podrán haber casos en los cuales yo estoy arrancando mi compañía y puedo decir, bueno, ¿sí? En un principio yo quiero un ROA del 8% y el año siguiente voy a tener 9 y el siguiente va a tener 10 y en el año 5 voy a tener el máximo ROA que puedo alcanzar. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo, porque estoy metiéndome al mercado, etcétera, etcétera. Reconocido ese cuánto ROA queremos, empezamos a ver cuánto RAM necesitamos para producir ese ROA que queremos. Entonces ya ligo mi ejercicio de mantenimiento con lo que espera la organización. ¿Cuánto RAM necesitamos para satisfacer lo que queremos en beneficios, lo que queremos en utilidad? Sabiendo cuánto RAM necesitamos, entonces empezamos a ver cuánto dinero y cuánto esfuerzo vamos a invertir para alcanzar ese RAM que necesitamos. Y entonces vienen las renegociaciones con la gente financiera, vienen las renegociaciones con los dueños, vienen las renegociaciones con todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué digo con todo el mundo? Porque
No había puesto el ejemplo con respecto a recursos humanos o a talento humano. Y entonces, en este caso, yo llego y le digo, bueno, necesitamos este RAM para producir este ROA. Ahora necesito un ingeniero de estas características y ese ingeniero de estas características vale esta plata. Entonces vos tenés que conseguirme no un ingeniero mecánico de cualquier característica, sino que necesito un ingeniero mecánico con este conocimiento, con esta experiencia y ese me va a valer tanta plata. Y así con todos, ¿cierto? Entonces empezamos a ver cuánto dinero necesitamos para conseguir ese RAM, para conseguir ese ROA y cuánto esfuerzo tenemos que hacer también. Mientras, si yo digo que necesito un ingeniero de 15 años que sepa esto y a mí la empresa no me lo da y me da un ingeniero de 2 años con menos conocimiento, entonces eso me va a decir, requiero un mayor esfuerzo, ¿cierto? Entonces, dinero, esfuerzo, RAM, ROA. Esas condiciones me llevan a reevaluar. Ahora, si no me dan lo que yo necesito para producir ese RAM, entonces empecemos a ver cuánto te puedo dar en cada uno de los periodos con los recursos que me entregas. Y con eso, pues empiezo a mirar cuánto ROA voy a entregar con esa inversión. Fíjense que se cierra el círculo y nosotros empezamos a buscar ese balance. En cuánto ROA queremos y cuánto ROA podemos entregar con la inversión que me dan a mí para mantenimiento. Puros datos. Recoger todo esto, recoger lo que venimos conversando y traducirlo en temas de mantenimiento, RAM, y en temas de negocio, ROA. Esto que venimos conversando, pues entonces lo vamos plasmando con datos, ¿cierto? Diseño mi RAM. Necesito una confiabilidad del 81%. Necesito una disponibilidad del 75% y voy a alcanzar una mantenibilidad del 92%. Lo tengo diseñado con lo que a mí me están entregando. Y con base en eso, sabiendo cuál es mi RAM que debo alcanzar, diseño mi estrategia de mantenimiento, diseño mi táctica de mantenimiento para con todos los recursos poder alcanzar esos niveles. Y ahí empieza un proceso de aplicación de esa estrategia, aplicación de esa táctica y miro si lo que estoy haciendo le está pegando a los resultados esperados. ¿Cuáles son los resultados que estoy obteniendo con lo que estoy ejecutando? Y empiezo una verificación de si estoy agregando o destruyendo valor, si la compañía está ganando o no está ganando con lo que yo estoy haciendo. Y con base en eso, pues empiezo mi ciclo de mejora continua, reinicio todo mi proceso. Venga, es que con esto que estamos haciendo no nos da, con esto que nosotros estamos haciendo, estamos superando lo que esperábamos. Entonces podemos seguir hacia adelante o tenemos que hacer una serie de ajustes a nuestra táctica y estrategia. Pero nuevamente todo esto son informaciones, todos estos datos, todo esto es comunicación con cada una de las áreas de la organización que me permitan a mí hacer este tipo de análisis. Y fíjense adicionalmente que todo esto pues se hace todos los días. Y si tengo una compañía que lleva 15 años en el mercado, 30 años en el mercado o acaba de iniciar, pues yo tengo un proceso histórico que tengo que estar revisando. Tengo que revisar si con la estrategia y la táctica que tenía hace unos años está alcanzando mayor o menor beneficio, si la táctica con la cual estoy llevando mi negocio el día de hoy me está dando lo que yo espero, o si yo tengo unos objetivos a futuro, ligo nuevamente todo esto. ¿Para qué? Para ir ajustando mi estrategia.
para ir ajustando mi táctica, para que dejemos a un lado esa queja eterna de que llegamos a las fábricas y las cosas se hacen así porque las he venido haciendo mucho tiempo. Es el momento de cerrar esa puerta, dejar a un lado todas esas quejas y empezar a producir beneficio para nuestra organización a través de la utilización de datos. Muchos modelos habrán que ir trabajando, muchos modelos matemáticos, muchos modelos de ingeniería de mantenimiento, como lo que aparece aquí que hemos conversado en distintas charlas. Es decir, yo hago un análisis técnico, miro todos mis equipos, miro mi conjunto de equipos, como les decía ahora, realizamos los diagramas de bloques funcionales para confiabilidad y para disponibilidad, hacemos todos los cálculos de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y todos los indicadores que me sirvan a mí para hacer mejoras en el área de mantenimiento, análisis técnico que se basa en todo lo que tiene que ver con los datos de campo, esa presión, esa temperatura de la cual igualmente hablábamos, no me desligo de eso, lo que pasa es que en ingeniería de mantenimiento nos vamos centrando en algunas cosas, pero todo se basa en conservar una función, en que esa presión se mantenga donde tiene que mantenerse para producir lo que tiene que producir. Eso se liga, ese análisis técnico se liga al análisis productivo, mirar cuánto estamos entregando de producto o servicio con los activos en las condiciones que tenemos, y de ahí saltamos a la parte financiera. Vamos y vemos si esa táctica, esa estrategia de mantenimiento, si ese RAM, si está generando retorno sobre los activos, si está generando EBIT, si está generando retorno de capital empleado. Con ese análisis de esa información, pues bajamos y le vendemos a la junta directiva, vamos y le vendemos a nuestros administradores del negocio esa nueva estrategia, ese nuevo activo que necesitamos reemplazar, esa persona que necesitamos contratar, ese grupo de personas que nos deben acompañar para mejorar ciertas características. Entonces, le hacemos la venta a través de todo este proceso, pero no es el simple hecho de decir, hombre, es que necesitamos, es que queremos, es que la norma, cualquiera que ya sea, me dice que lo debo de hacer. No, todo este ejercicio de mantenimiento hay que irlo saltando hacia el beneficio del negocio. Y ese beneficio del negocio se muestra a través del dinero que es capaz de producir, se muestra a través del beneficio que obtienen las personas que trabajamos en cada una de las organizaciones y que se irradia a una sociedad que obtiene un beneficio a través del trabajo de mantenimiento. Entonces, ¿cuáles son los datos más importantes y útiles para el mantenimiento? Pues serán todos aquellos los que usted pueda recopilar, que en este momento por tecnología pueden ser todos, ¿cierto? Pero aparte de que usted los pueda recopilar, que usted los pueda controlar, que usted no tenga una orden de trabajo, como decía, repleta de no aplicas, que tenga un software lleno de espacios vacíos. Entonces usted necesita controlar, y aparte de controlarlos, necesita garantizarlos, de que ese dato que aparece ahí, que esa temperatura que me registraron ahí, sí sea de 85 grados centígrados y no sea que alguien apuntó 85 cuando no fue a revisar y el equipo estaba marcando 95 grados centígrados. Entonces necesitamos garantizar los datos sobre los cuales vamos a tomar, pero todos esos datos tienen que ser analizados. De nada sirve yo tener muchos datos, llegar y decir, sí, tengo una sábana gigantesca de datos, pero no los alcanzo a analizar, o los analizo a través de un software que no sé cómo funciona y él me está diciendo un dato más para yo tomar una decisión, y eso tampoco sirve. Yo los tengo que analizar, los tiene que analizar el gerente de mantenimiento, el grupo de mantenimiento,
que está ahí metido y que le permita siempre a la empresa agregar valor. Siempre preguntémonos cuánto vale un dato para mantenimiento, cuánto vale un aumento de un punto en uno de los indicadores que nosotros estemos hablando, cuánto nosotros estamos aportando de ese ROA, de ese BIT, de esas utilidades de las cuales siempre hablamos. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes la tarde de hoy. Quedo abierto a observaciones y preguntas. Si Valentina, tenés por ahí alguna observación o pregunta, o si alguien la quiere hacer, por favor, adelante. A ver, yo por aquí, si alguien ya tomaste, Valentina, el control. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, eh, la escribe por el chat, alguna observación. Valentino. Bueno, al parecer no tenemos observación o preguntas, pues entonces quedaría solamente darle las gracias a la Asociación Colombiana de Ingenieros, a todos ustedes por su asistencia. Ahí tienen mi correo electrónico. Si en algún momento se les ocurre alguna pregunta o observación, los estaré esperando y respondiendo en la medida de lo posible. A todos nuevamente muchas gracias. Valentina, eh, Manuel y todos los colaboradores de ASIEM, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ingeniero Juan Carlos, ¿me escucha? Bueno, de esta manera, por temas de conexión, tuvimos un pequeño inconveniente, pero como tal estas preguntas se las haremos llegar al ingeniero Juan Carlos para su respectiva validación. Para un próximo encuentro. Muchas gracias a todos los participantes. Nos permitimos invitarlos a participar de la conferencia que tendremos el día de mañana sobre cables especiales para transporte y distribución de energía eléctrica a las 10 de la mañana y recordarles que en ASIEM ahora contamos con un nuevo servicio de coworking para todos nuestros afiliados, donde pueden desarrollar diferentes actividades laborales y de negocio. Bueno, muchas gracias nuevamente al ingeniero Juan Carlos. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía y de esta manera pues daríamos por finalizada la sesión. Para todos, feliz resto de día.